Doctrina y Convenio 57. Florecerá en el desierto. Versículo 2. La ciudad de Sión. De Todd Christopherson dijo: con respecto a la ciudad de Sión de los días de Enoc, se dice que eran uno en corazón y voluntad. En el Nuevo Testamento, se registra sobre los primeros santos de la Iglesia de Jesucristo primitiva. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. En nuestra dispensación, el Señor exhortó: yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Entre las razones que el Señor dio, por las cuales los primeros santos de Missouri no pudieron establecer el lugar de Sión, se encuentra que no estaban unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Donde Dios prevalece en todos los corazones y mentes, se describe a las personas como uno, hijos de Cristo. Cuando el Salvador resucitado se apareció a los antiguos pueblos del Libro de Mormón, señaló con desaprobación que en el pasado había habido disputas entre la gente en cuanto al bautismo y otros asuntos. Él mandó: no habrá disputas entre vosotros, como hasta ahora ha habido, ni habrá disputas entre vosotros concernientes a los puntos de mi doctrina, como hasta aquí las ha habido. Porque en verdad os digo, que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. En este mundo extremadamente contencioso, ¿cómo se puede alcanzar la unidad, especialmente en la Iglesia, donde hemos de tener un Señor, una fe, un bautismo? Pablo nos da la clave: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Somos muy diferentes, y a veces muy opuestos en opiniones, como para poder llegar a ser uno sobre cualquier otro fundamento, o bajo cualquier otro nombre. Solo en Jesucristo podemos llegar a ser uno en verdad. Llegar a ser uno en Cristo ocurre en forma individual. Cada uno de nosotros comienza por sí mismo. Somos seres duales de carne y espíritu, y a veces estamos en conflicto en nuestro interior. La unidad con nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo aumenta conforme obedecemos el segundo mandamiento, que se conecta inextricablemente con el primero, de amar a los demás como a nosotros mismos. Y supongo que alcanzaríamos una unidad aún más perfecta entre nosotros, si obedeciéramos la expresión más elevada y sagrada del Salvador de ese segundo mandamiento: amarnos unos a otros, no solo como nos amamos a nosotros mismos, sino como Él nos amó. En resumen, esto es que busque cada cual el bienestar de su prójimo, y haga todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Versículo 3. El lugar central. Thomas S. Monson dijo: para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el templo es el lugar más sagrado sobre la tierra. Es la casa del Señor, y tal como la inscripción que se encuentra en el exterior lo declara, el templo es santidad al Señor. En el templo se enseña el preciado plan de Dios. Es en el templo donde se hacen convenios eternos. El templo nos eleva, nos exalta, y se erige como un faro a la vista de todos, señalándonos el camino hacia la gloria celestial. Es la casa de Dios. Todo lo que sucede en el interior del templo edifica y ennoblece. El templo es para las familias uno de los más grandes tesoros que tenemos en la mortalidad. Al tocar el templo y tener amor por él, nuestras vidas reflejarán nuestra fe. Al ir a la Santa Casa, al recordar los convenios que allí hacemos, podremos soportar toda prueba y vencer cada tentación. El templo le brinda propósito a nuestras vidas. Trae paz a nuestras almas, no la paz que ofrecen los hombres, sino la paz que prometió el Hijo de Dios cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así ha sido y así será siempre. Si cumplimos con nuestro deber y confiamos plenamente en el Señor, llenaremos sus templos, no solo al llevar a cabo nuestras ordenanzas personales, sino al tener además el privilegio de efectuar la obra por otras personas. Algunos no tenemos más que cruzar unas pocas cuadras para llegar al templo. Otros,
Tienen que atravesar océanos y recorrer kilómetros antes de entrar en el santo templo de Dios. ¿Cuán lejos queda el cielo? Yo testifico que en los santos templos se encuentra muy cerca, puesto que es en esos lugares sagrados que los cielos y la tierra se tocan y que nuestro Padre Celestial da a sus hijos sus mayores bendiciones. Howard W. Hunter dijo: es el Señor mismo, quien en las revelaciones que nos ha dado, ha hecho del templo el símbolo supremo para los miembros de la Iglesia. Piensen en la actitud y el comportamiento correctos que el Señor nos indicó, en el consejo que dio a los santos de Kirtland por medio del profeta José Smith, cuando estos se preparaban para edificar el templo. Ese consejo continúa en vigencia. Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario, y estableced una casa. Sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Deseamos tener la actitud y el comportamiento necesarios para obtener estas cosas en nuestra vida. Seamos una gente que ame el templo y que esté deseosa de asistir a él. No nos demoremos en ir al templo con la frecuencia que el tiempo, los recursos y las circunstancias personales nos lo permitan. Vayamos no solamente para efectuar la obra en favor de nuestros parientes fallecidos, sino también para recibir las bendiciones personales que se obtienen mediante la adoración en el templo, y para sentir la santidad y la seguridad que reinan dentro de esas sagradas y consagradas paredes. El templo es un lugar de belleza, es un lugar de revelación, es un lugar de paz. Es la casa del Señor, es un sitio santo para Él, y debería serlo también para nosotros. Compartamos con nuestros hijos los sentimientos espirituales que tenemos en el templo, y enseñémosles con más diligencia y naturalidad las cosas que apropiadamente se puedan decir en cuanto a los propósitos de la casa del Señor. Para que el templo sea en verdad un símbolo para nosotros, debemos desear que así sea. Debemos vivir en forma digna de entrar en el templo y guardar los mandamientos del Señor. Si en nuestra vida tomamos como modelo a Maestro, y si tomamos sus enseñanzas y su ejemplo como el modelo supremo, no nos será difícil ser dignos de entrar en el templo y ser constantes y leales en cada paso que demos en la vida, ya que estaremos consagrados a una sola y sagrada norma de conducta y creencia. Si somos firmes y fieles a los principios del Señor, entonces seremos siempre dignos de entrar en el templo, y el Señor y sus santos templos serán los símbolos supremos de nuestro discipulado para con Él. Versículo 6. Agente de la Iglesia. David Abednar dijo: en el quinto artículo de fe, se describe el modelo para obtener la autoridad del sacerdocio. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Por lo tanto, un muchacho o un hombre recibe la autoridad del sacerdocio, y es ordenado a un oficio en particular por alguien que ya tiene el sacerdocio, y que ha sido autorizado por un líder que posea las llaves del sacerdocio necesarias. Se espera que el poseedor del sacerdocio ejerza esta sagrada autoridad conforme a la intención, la voluntad y los propósitos santos de Dios. El sacerdocio no tiene ningún aspecto egocéntrico. Siempre se usa para servir, bendecir y fortalecer a otras personas. El sacerdocio mayor se recibe mediante un solemne convenio, que incluye la obligación de actuar conforme a la autoridad y el oficio que se hayan recibido. Como portadores de la santa autoridad de Dios, somos agentes para actuar, y no objetos para que se actúe sobre nosotros. El sacerdocio es, por naturaleza, activo en lugar de pasivo. El presidente Ezra Taft Benson enseñó: no basta con recibir el sacerdocio y después descansar pasivamente, a la espera de que alguien nos inste a actuar. Cuando recibimos el sacerdocio, tenemos la obligación de estar activa y anhelosamente consagrados a promover la causa de la rectitud en la tierra, porque el Señor dice: el que no hace nada hasta que se le mande, y recibe un mandamiento con corazón dudoso, y lo cumple decidiosamente, ya es condenado. El presidente Spencer W. Kimball también recalcó, de manera enfática, la naturaleza activa del sacerdocio. Uno quebranta el convenio del sacerdocio, al transgredir los mandamientos, pero hace otro tanto cuando deja desatendidos sus deberes. Consiguientemente, para violar este convenio uno solo necesita no hacer nada.
A medida que hagamos cuanto podamos por cumplir nuestras responsabilidades del sacerdocio, seremos bendecidos con el poder del mismo. El poder del sacerdocio es el poder de Dios que obra por medio de hombres y muchachos como nosotros, y requiere rectitud personal, fidelidad, obediencia y diligencia. Puede que un muchacho o un hombre reciban la autoridad del sacerdocio mediante la imposición de manos, pero no tendrá el poder del sacerdocio si es desobediente, indigno o no está dispuesto a servir.